En Es Radio, La Noche de Cuesta, con Carlos Cuesta. Bueno, pues vamos a cambiar de área y atención a la información que nos llega desde el campo internacional, porque Estados Unidos ha tenido que derribar un dron iraní que se había acercado al portaaviones Abraham Lincoln en el mar Arábigo. Es decir, estamos hablando ya de cosas más serias. 2 embarcaciones armadas y un dron se aproximaron a gran velocidad a un petrolero bajo bandera estadounidense, el Stena Imperative, y amenazaban con bombardearlo e incautarlo. Resultado, ha tenido que intervenir, repito, el portaaviones Abraham Lincoln, y ha tenido que derribar un dron iraní. Nos está escuchando ya Nicolás Pascual de la Parte. Nicolás, ¿cómo estás? Buenas noches, encantado de estar en vuestro programa, Carlos. Nada, un placer. Vamos a ir repasando lo que ocurre en el área internacional, pero parece que el tema iraní se está agravando y además no es por Estados Unidos, que Estados Unidos lo dejó claro desde el primer momento. Si cruzan determinados límites, sobre todo si cumplen o avanzan en esa amenaza que habían hecho de atentar personalmente contra Donald Trump, lógicamente Estados Unidos actuará, y ahora resulta que quien actúa es Irán contra Estados Unidos. Sí, es un poco desconcertante. Puede ser que sea un incidente sin mayor relevancia, sin mayor recorrido, pero efectivamente calienta mucho la situación en la zona, donde está desplegada una armada norteamericana imponente, y cualquiera de estos incidentes, se quiera o no se quiera, puede desencadenar un conflicto. O sea, de todas formas, que ahora mismo estamos en un periodo negociador, Carlos, porque este viernes Estados Unidos, representantes americanos y representantes iraníes se van a encontrar en Estambul para tratar de llegar a un acuerdo sobre las condiciones que impone Estados Unidos a Irán para no atacar, que ya sabes cuáles son: el que no produzca uranio enriquecido, el que la prohibición de su producción, el que ponga a disposición de un tercer Estado el uranio enriquecido que ya tiene, el que reduzca el alcance de sus misiles y el que deje financiar a los grupos terroristas regionales. Si se aviene a esto, pues seguramente no habrá ninguna incursión militar, si no estamos todavía con la espada de Damocles militar. Lo que pasa es que son determinadas condiciones que sobreentiendo que para Irán son todas terroristas, vamos a decirlo llanamente, pero para Irán, que es la esencia de su comportamiento, significaría alterar por completo lo que viene haciendo en los últimos años o en las últimas décadas. Sin duda, lo que pasa es que estos regímenes, sobre todo lo que quieren es la supervivencia, y ellos saben que ahora mismo están en la posición más débil desde que en 1979 la revolución iraní trajese a Khomeini de París en el famoso avión de Air France. ¿Te acordarás sí. de esa imagen desembarcando en el aeropuerto de Dande con un avión de Air France cuyo único pasajero era él? Pues desde entonces, desde el 79, nunca se ha encontrado el régimen iraní tan debilitado como ahora, internamente y sobre todo externamente. Ha perdido a todos sus socios en la zona. Hezbollah está en horas bajas, Hamas todavía en horas más bajas, los hutis, los iraquíes y chiitas, sus socios en Siria. Es decir, se encuentra muy debilitado, sin capacidad de influencia ni de ayuda por parte de sus socios regionales habituales, y con una rebelión interna popular por parte de los jóvenes y de las mujeres que están hartos de vivir bajo una tiranía teocrática. Y por eso yo creo que su instinto de supervivencia hará que al menos formalmente acepten casi todas las negociaciones de Estados Unidos, porque no le queda otra. Nicolás, el incidente, esa entrada de un dron iraní en el espacio más cercano y más controlado por el Abraham Lincoln, por el portaaviones de Estados Unidos, ¿puede ser la gota que colme el vaso y Estados Unidos decida que realiza ya una intervención armada en Irán? Pues no sé, depende cómo se interprete. Puede ser que no creo que ese dron fuese a atacar directamente al portaaviones norteamericano. Recuerda que el mando norteamericano dijo que lo abatió porque se acercaba de una forma sospechosa, pero no estaba claro que fuese a atacar en absoluto al portaaviones o a los buques miembros de la Armada destacada. Por tanto, si es un incidente, pues es posible que se quede allí. Yo creo que hay que esperar un poco a ver cómo resultan las negociaciones en Estambul este fin de semana, y a partir de ahí ya podremos tener una imagen más clara de cómo se pueden desarrollar los acontecimientos y precipitar los acontecimientos. De todas formas, en Estados Unidos los famosos MAGA, los Make America Great Again, deben estar de vacas muy flacas. Lo digo porque
En Irán lo que estamos contando, en la Franja de Gaza, lo que ya sabe todo el mundo, de Estados Unidos, imponiendo un plan de paz y tutelando la situación. En Venezuela, sacando al dictador, al narcodictador Nicolás Maduro. Es decir, menos mal que no iban a intervenir en el exterior, cosa que yo celebro, lo digo abiertamente, ¿eh? O sea, para algo tienes esa potencia y para algo eres el líder del mundo libre y demócrata. Pero déjame que vayamos a Cuba, porque en Cuba parece que también, que Cuba se va a sumar a esta lista. Trump apuesta por un acuerdo bajo presión con Cuba tras el jaque petrolero, es decir, tras haberles dejado sin el petróleo que estaban robándole a la población venezolana. Es la misma estrategia que la de Venezuela, pero sin extracción del dictador. Así es. Si quieres, cerramos el tema de Irán diciendo que realmente los que le están parando la mano a Trump son las monarquías del Golfo, es decir, los estados amigos y aliados de Estados Unidos, que no quieren bajo ningún concepto un incendio o un conflicto en la zona. Ellos dependen del estrecho de Hormuz, de la salida por ese estrecho de Hormuz. Por tanto, un conflicto militar supondría el bloqueo automático de ese estrecho durante el tiempo en que durasen las hostilidades, y eso no lo quieren en absoluto las monarquías del Golfo, que son aliados de Estados Unidos. Y Israel, que está muy callada también, no está echando leña al fuego, porque ellos también temen ser los objetos de la represalia de cualquier reacción por parte del régimen iraní. Por tanto, yo creo que los aliados de las zonas regionales, tanto Israel como las monarquías sunitas del Golfo, son los que le están parando la mano a Trump, le que están diciendo que intente negociar. Y por eso yo creo que hay que esperar un poquito a ver cómo se aclara el panorama. Y saltando al Caribe, la otra zona de crisis, lo de Cuba está claro. Ahí también Trump, sin disparar un solo tiro, quiere acabar con el régimen de Cuba, yugulando su economía, y para eso, como hemos dicho, pues ha prohibido el suministro de petróleo, tanto procedente de Venezuela como procedente de México, que era la otra fuente. De Venezuela llegaba el año pasado, se calcula, que el 34% de las necesidades de crudo de Cuba. Otro 44% procedía de México a precios preferenciales, un 15% de Rusia y un 7% de Argelia. Por tanto, si ahora no le llega a Cuba suministro de carburante o de petróleo por parte de Venezuela y de México, lo tiene muy difícil la economía para sobrevivir. Los apagones son continuos y eso va a generar una paralización de la actividad económica y de la actividad industrial. Y yo creo que Trump está esperando que, sin necesidad de una intervención armada, por el puro desarrollo de la economía, pues el régimen de Cuba hinque la rodilla y se avenga a todo lo que quiera Washington. Hombre, debilidad económica tiene por todas partes, y quitándole el petróleo, lo que estabas indicando, que lo recibía de Venezuela y otra parte de Pemex, de Petróleos de México, se queda debilitado, ¿no? Se queda lo siguiente, es decir, yo creo que no tiene capacidad para subsistir Cuba en estos momentos. Exacto. De momento creo yo que la estrategia de Washington, que está diseñada, como sabemos, por el secretario de Estado Marco Rubio, Trump, por el tema de Iberoamérica, por lo que ellos llaman el hemisferio occidental, no tiene ni especial interés ni especial conocimiento. Yo creo que esa es la zona que se encarga especialmente Marco Rubio. Y ahí, él, que es de origen cubano, como todos sabemos, aunque nació en Miami y sus padres son exiliados cubanos, él también apuesta porque el régimen, primero, empiece a colaborar con Washington y, segundo, se llegue a una situación de falta de legitimidad, de credibilidad y a una transición política. Yo creo que ese es un poco el íter político y legislativo que está esperando Marco Rubio. La propia dictadura cubana parece que empieza a asumir que no le queda más remedio. Algunas de las noticias, las publicábamos aquí, de hecho, en Libertad Digital, hablan de que ya hay una propuesta oficial por parte de la dictadura cubana para renovar la cooperación técnica con Estados Unidos en áreas que incluyen la lucha contra el terrorismo. Esto es doblar rodilla, ¿no, Nicolás? Por supuesto. Si es que cuando hablamos, estos regímenes que saben que no tienen otra salida, le pasa igual que al régimen de Irán, en cierta medida, saben que o negocian bajo las condiciones de Estados Unidos o no tienen salida. Y por tanto van a hacer todo lo posible por mantenerse en el poder. ¿Qué significa esto? Significa negociar con ellos temas todos sabíamos y sabemos que la droga de Colombia en gran medida se llegaba a Estados Unidos a través de Varadero, de los aeropuertos de Cuba, y de ahí se introducía al mercado norteamericano. De hecho, Fidel Castro en su momento llegó a un acuerdo global con Pablo Escobar, el gran líder del cártel de Cali, para hacer eso, es decir, para quedarse con parte de la droga, de la cocaína que pasaba por Cuba, que después vendía en el mercado internacional a buen precio, y el resto se exportaba desde las pistas de aterrizaje de Cuba
hacia Florida y hacia el sur de Estados Unidos. Eso se ha acabado. El mensaje que también ha recibido Gustavo Petro en Washington esta semana, cuando se ha reunido con Trump, es que o acaban ellos con el narcotráfico o acaba Estados Unidos. O sea, el narcotráfico como arma internacional para debilitar la sociedad norteamericana y para engrosar los tesoros de Venezuela, de Colombia, de Cuba, de México, se ha acabado. Y por tanto ya el mensaje es claro: o ayudáis y colaboráis activamente o no tenéis salida política. Y ellos van a colaborar, tanto el régimen de Cuba como el régimen de Colombia, sin ninguna duda. Y esto incluye, sobreentiendo, la agenda con Petro, con Colombia, que también han tenido ya una reunión con Trump, tanto que lo odiaba, y ha aceptado esa reunión, Petro. Ahora dice que le encantan los gringos sinceros. Petro, sí, claro, el mensaje es nítido. Deben ser los efectos colaterales de las narcodictaduras, Nicolás. Sí, exactamente. Bueno, incluso ha hecho una propuesta clara a Trump de hacer una especie de fusión de los ejércitos de Venezuela y Colombia para acabar con el narcotráfico que opera en la frontera entre Colombia y Venezuela, y en concreto el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, que como sabemos se financia exclusivamente por la exportación de la cocaína colombiana. Es decir, que le está proponiendo a Estados Unidos métodos eficaces de acabar con el narcotráfico, que los podía haber aplicado antes, pero que ahora se le están ocurriendo muchas iniciativas constructivas e innovadoras. Oye, a efectos del voto interno de Donald Trump, ¿cómo le puede funcionar? Porque evidentemente tiene una agenda hispanoamericana, una agenda que parece, o sea, podríamos ponerle matices, podríamos discutir cosas, pero parece la adecuada. Es decir, sacar toda esa zona económica, social, política, de las dictaduras, del ámbito de las dictaduras comunistas, y devolverlo a un espectro de libertad, de mercado global, de integración en los bloques democráticos. Es decir, está funcionando por donde tiene que funcionar, pero luego, sin embargo, tiene la que tiene montada dentro, con esta especie de brigadas que van cogiendo a inmigrantes sin, yo creo que podemos decirlo sin ningún tipo de exageración, saltándose normas. De hecho, yo estoy convencido que la justicia norteamericana le va a tumbar gran parte de las actuaciones. ¿Cómo está marchando el voto de la comunidad hispana en Estados Unidos, teniendo en cuenta que, por un lado, es verdad que los cubanos estarán encantados con estos avances, los venezolanos también, pero claro, luego reciben golpes internos? Pues lo has descrito muy bien. Poco tengo que añadir a tu análisis, que es muy certero. Tienen, por un lado, una pérdida de votos enorme por su política descabellada de lucha contra la inmigración legal o ilegal. Yo creo que los métodos que está utilizando le están enajenando claramente el favor de las comunidades iberoamericanas, no solamente de la venezolana y de la cubana, sino de la mexicana y todas las demás, como es lógico, por los métodos brutales que está utilizando. Pero por otro lado, se la está ganando al ver que está interviniendo en los países que son fundamentales en la inmigración iberoamericana, que son Venezuela y Cuba, y eventualmente México y Colombia, a los cuales está disciplinando, y eso efectivamente le está ganando el favor del voto latino. Por tanto, vamos a ver, yo creo que está perdiendo mucho por un lado y ganando credibilidad por el otro. Tendrá que hacer sus cálculos, pero yo creo que cuanto antes termine con su política descabellada de lucha contra la inmigración y se centre en la segunda parte, que es acabar con esas narcodictaduras comunistas del Caribe, irá mucho mejor electoralmente. El mes de noviembre, como sabemos, tiene elecciones de medio mandato que son decisivas para renovar el Congreso y el Senado. Oye, vamos a hablar de una medida que es española, pero que tiene repercusión en toda Europa. Tú eres, aparte de diplomático, eres europarlamentario. Acabamos de lanzar un decreto de regularización masiva de inmigrantes que han entrado ilegalmente en España. El gobierno ha dado unas cifras, para empezar, que son falsas. Habla de 500.000. Funcas, la IREF, todos están diciendo que afecta a más de 800.000 personas. Repito, inmigrantes que han entrado ilegalmente, y todo esto sin contar la figura del reagrupamiento familiar. Es decir, que la cifra final de regularización se nos va a ir a 1,5 millones, 2 millones de personas que no entran en España, entran por España, y a partir de ese momento pueden circular por toda Europa. ¿Cómo se está tomando Europa esto? Pues de momento con mucha sorpresa. Al principio el comisario Austriaco encargado de inmigración dijo que era una competencia exclusiva nacional, que una vez que estaban en territorio de un Estado miembro, cómo integrarlos en la vida social y política era una competencia nacional, y que la Unión Europea no tenía mucho que añadir, porque la Unión Europea se encargaba de reforzar las fronteras exteriores y del Pacto de Migración y Asilo para regular esos flujos, pero no una vez que está en los territorios nacionales. Bueno, después esto lógicamente era la opinión del comisario, como digo, Brunner, comisario austriaco, que es de la familia del Partido Popular Europeo, por cierto. Y sin embargo, después los líderes se reunieron este fin de semana pasado en Zagreb y ya la situación cambió. Ya el tono de la respuesta europea es diferente. Se manifestó preocupación
perplejidad, una que se explicó muy bien lo que se buscaba con esta regulación masiva, que es tener una especie de voto cautivo de inmigrantes que se supone que van a votar al partido que les ha concedido la regularización, que como tú muy bien dices, los números, los dígitos se pueden multiplicar por 3 o por 4 por la agrupación familiar, y entonces ha empezado ya a sembrar la duda, la preocupación y el desconcierto. Yo creo que esta regulación va en contra del espíritu y de la letra del Pacto de Asilo y de Inmigración, que antes de ser aplicado ya está siendo violentado por España. Pero es que además, como tú bien señalas, una vez que están en España, en el territorio Schengen, al cual pertenece España, se pueden mover libremente por los países del espacio Schengen. Y por tanto, un problema que es español se puede convertir en un problema europeo. Yo creo que según avancen las fechas, la preocupación va a aumentar. Yo ya lo siento aquí en el Parlamento Europeo. Se piden información exacta, cuánto van a ser, qué procedimiento se va a seguir, de dónde proceden. Les preocupa mucho, por ejemplo, el que no haya un control de los antecedentes penales. Obvio. Claro, que con una declaración jurada, pero es que se va más allá por parte de España. No hace falta ni siquiera que estén residiendo en España. Se pueden regularizar desde el extranjero. Bueno, fíjate, para que se lo chives, Nicolás, a este compañero vuestro del Partido Popular Europeo austriaco, que debe estar un poquillo despistado, la cosa es tan bárbara y tan bestia que, por ejemplo, una persona que estuviese en trámite de juicio, es decir, con antecedentes policiales, pero todavía no penales porque no tiene sentencia firme, podría acogerse a la regularización, incluso estando en trámite ya de caso abierto judicial. Tremendo, tremendo. Y como saben ellos que ni siquiera tienen la capacidad administrativa y logística, están habilitando a ONGs y a sindicatos para que tramiten el proceso de regularización. Es un sentido, es un disparate absoluto. No, yo sinceramente, ahora en el análisis espero que anden certeros, me fío mucho más de vosotros, obviamente, y de la información que les paséis, porque esto es una locura. O sea, el plazo que se ha dado en este decreto de regularización de inmigrantes para que el propio inmigrante, que si ha destruido la documentación, decidirá él de qué país supuestamente viene, y los demás tendremos que hacer como que nos lo creemos, es un plazo de un mes. O sea, imaginémonos un trámite en el que pides unos antecedentes penales, no sé, a Mali, en un mes, y bajo responsabilidad tuya. Y si en un mes no se te ha enviado eso, el gobierno tiene que repetir la instancia. Claro, el gobierno la repite de nuevo con un plazo de un mes. Es decir, que realmente no es 1 más 1, 2. Son 2 plazos similares de un mes. Es decir, pasado un mes, es el propio inmigrante el que firma un papel, literalmente dice, declaración responsable. Juro que no he cometido delitos. Y podría poner debajo, firma ahí, ala, aquí os lo dejo, salaos. Claro. Aparte, la mayor parte de los países de donde procede no tienen registros policiales ni registros judiciales, no tienen la administración y los gobiernos que tenemos en Europa. Por eso te digo que según se vayan conociendo los datos, al principio fue simplemente un anuncio. Ahora, una vez que están desgranando y declinando concretamente cuáles son las condiciones, la preocupación está aumentando y creo que aumentará mucho más, porque la verdad es que se está improvisando un procedimiento absolutamente anómalo, irregular y absolutamente expansivo, que no se conocen cuáles van a ser los límites finales de este proceso. Mira, te reconozco que me alegro, más allá de la división de posturas que pueda haber en el Partido Popular Europeo, cosa de la que no me alegro, pero me alegro que el grupo de Meloni, es decir, los conservadores y reformistas en Europa, sí que se haya sumado a decir, oiga, paren el carro, que esto lo que nos va a condenar en toda Europa es a un goteo de inmigrantes sin ningún tipo de control, no solamente en la entrada, sino sobre sus antecedentes penales. Claro. Ese es el tema fundamental. Lo que más preocupa aquí es la falta de seguridad y de transparencia respecto al origen y la capacidad de saber si son delincuentes o no, o tienen antecedentes penales. Eso es fundamental. Y en España eso está pasando con una frivolidad, con una ligereza pasmosas. Sí, propias de lo que viene siendo un cambio de cromos para mantenerse en el sillón Pedro Sánchez y un regalito a Podemos. Nicolás, que un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias. Gracias, Carlos. Otro abrazo. Bueno, pues nosotros hemos llegado a nuestro cierre de programa. Mañana estaremos aquí, les esperamos a todos. Ya ven que si dentro tenemos problemas, pues bueno, fuera, gracias a Dios, la actividad o la actitud de Trump fuera de Estados Unidos es increíblemente mejor que dentro de Estados Unidos. Cosas absolutamente surrealistas. Menos mal que venía para hacer grande Estados Unidos. Resulta que hacia afuera lo hace grande y hacia adentro lo hace pequeño. Allá cada uno. Bueno, nos marchamos, les esperamos aquí. Ya saben, viva España y viva la libertad.